Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles. Saludamos a la audiencia de vérticedimensional.com, a la audiencia de Radio Bendición 106.1 FM, a los que siguen el Ministerio de Iglesia Manantial Fuente de Agua Viva en Washington, en California, nos tepeza, los saludamos, les enviamos un fuerte abrazo. Quiero entrar a estos momentos de oración con esta palabra. Que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 11, 28. Dice: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, podemos ver que aquí Dios hizo una promesa a Abraham, le dio un llamamiento para que pudiera dejar la tierra donde nació, de Ur, donde vivía su familia, para darle una promesa que le iba a dar descendencia y que le iba a entregar una tierra, ¿verdad? La tierra prometida, y que Dios iba a hacer grandes cosas en él, que iba a multiplicar, no solamente iba a dar descendencia, sino la iba a multiplicar. Podemos ver que Dios, anteriormente lo habíamos platicado en otro tema, que Dios le exigió varias cosas a Abraham: dejar familia, ser obediente, dejar posesiones, dejar toda la comodidad que tenía en Ur y avanzar hacia al camino donde Dios le tenía esa promesa. Pero vemos que Abraham obedeció parcialmente ese llamado. Y lamentablemente se llevó a Lot, cuando murió el padre de Lot, que era Harán, y llevó a Lot donde el Señor le tenía reservado, preparado para empezar a trabajar con él, con su llamamiento. Y vemos que empezaron a tener conflicto los pastores de Lot con los pastores de Abraham, porque había una desobediencia, porque Dios le había dicho a Abraham que dejara familia, y él amaba tanto a Lot que no lo pudo dejar y se lo llevó con él. Por esa desobediencia o esa obediencia parcial hubo consecuencias. Pero también podemos ver que el padre de Abraham, durante el tiempo, en el transcurso de Ur a Harán, Taré perdió a su hijo, que se llamaba Harán. Y yo pienso que para un padre es muy doloroso perder un hijo. El dolor que deja esa semilla de dolor, yo creo que no se compara a cuando un hijo entierra a su padre, ¿verdad? Porque sabemos que esa es la naturaleza, ese es el sistema, ¿verdad?, que Dios estableció sobre la tierra, de morir, de nacer y morir, ¿verdad?, a cierta edad, y que pues lo normal es que un hijo te entierre, ¿verdad?, una hija te entierre, pero nunca que tú vas a ver enterrar a tus hijos, cuando hay promesas sobre todo sobre tus hijos, ¿verdad? Y podemos ver que Taré se quedó estancado en el dolor, porque cuando llegaron a la tierra de Harán, yo me imagino que Taré empezó a recordar por el nombre de esa tierra a su hijo, y no pudo salir de ese estancamiento de dolor, y eso le impidió acompañar a Abraham a donde tenía ese llamado para salir a Canaán, y resulta que Taré murió en Harán, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice, pero podemos ver un estancamiento de dolor en el padre de Abraham por la pérdida de su hijo, porque no pudo recuperarse del dolor, porque le trajo recuerdos, el nombre, ¿verdad?, de la tierra donde estaba,
y quiso tal vez, ¿verdad?, hacer memorias, seguir haciendo memorias y vivir de recuerdos de su hijo muerto. Bueno, esto nos habla acerca de cuántas personas nos ha hecho Dios promesas, llamados, y nosotros seguimos estancados en el pasado, seguimos estancados en el dolor. Muchos de nosotros tuvimos pérdidas del COVID hacia adelante, perdimos padres, perdimos hijos, perdimos esposos, perdimos esposas, perdimos amigos, incluso muchos perdieron ministerios, perdieron trabajos, perdieron casas, perdieron familias, ¿verdad? Y muchas veces seguimos enfocados en ese estancamiento del dolor, en ese estancamiento del recuerdo, en ese estancamiento del pasado, y no podemos avanzar. Se nos ha olvidado que había una promesa desde tiempo atrás para nosotros, y que muchas veces va a haber en ese caminar, en ese lapso, va a haber tragedias, va a haber hendiduras, va a haber abrojos, va a haber espinos, que va a impedir que nosotros tengamos el gozo o que continuemos con ese gozo para poder seguir adelante. Bueno, te quiero decir en esta hora que vamos a empezar a orar, que Dios todavía te sigue contemplando, todavía tiene algo especial para ti. Él sigue contemplándote, Él sigue esperando que tú tomes nuevamente la batuta, tu estandarte, y que empieces a salir de ese estancamiento del dolor. Pero una persona me decía, bueno, hermana, dice, ¿cómo yo puedo salir de ese estancamiento, de ese pasado? Yo escucho que por donde quiera nos dicen que perdonemos, pero perdonemos no es olvidar. Le dije, tienes razón, no es fácilmente nada más decirte perdono y sigo adelante, no, porque tiene que entrar el poder sanador de Dios. Y para olvidar lleva tiempo conforme tu búsqueda con Dios. No es nada más decir, ya te perdoné y mira, vamos a seguir siendo amigos. No, porque la confianza se termina. Incluso yo mencionaba en otra prédica que el Señor me dio una palabra a la iglesia acerca de la visitación que va a hacer a su pueblo. Va a escudriñar nuestras mentes y nuestros corazones, va a escudriñar también nuestro servicio, nuestros talentos, qué estamos haciendo con ellos. Si seguimos ahí en la banca nada más escuchando palabra, y por fuera, ¿qué estamos haciendo? ¿Le hablamos al vecino o le hemos hablado a nuestros familiares de Cristo? Hemos traído personas al Evangelio. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿Cuántos niños les has compartido de Dios? ¿A tus hijos les sigues hablando de Dios? ¿Sigues orando por ellos? ¿Qué es lo que estamos haciendo, la iglesia de Cristo, para Dios? Y también no solamente nos va a visitar, sino también nos va a redimir. Pero la redención no quiere decir que va a redimir las consecuencias de los malos errores, las malas decisiones o de las malas acciones que hicimos, sino que va a redimir el hecho, porque Dios es misericordioso, es piadoso, es bondadoso, pero va a haber una consecuencia. Yo estaba escuchando la otra vez a una psicóloga cristiana que decía que llegan muchos cristianos, pastores, ministros, ¿verdad?, diciéndole que tratan de poner una barrera, una máscara de decir que todo ha estado bien, que ya Dios los perdonó, Dios los redimió, y que pues siguen adelante, pero por dentro están sangrando, por dentro están llenos de dolor. No se ha podido sanar esa herida que tienen ellos de pérdida de esposa, pérdida de esposo, o pérdida de ministerios, o pérdida de ovejas, de fieles, o sus hijos han estado involucrados en drogas. O sea, llevan muchos líderes esa sangre, esa todavía esa herida caminando. Y ella decía que un pastor le dijo, Dios me dijo que me va a redimir, pero ¿por qué sigo todavía sobre estas consecuencias? No entiendo cuál es el plan de Dios. Y ella le dijo, la palabra de Dios no dice en ningún lado que nos va a redimir. Las consecuencias las vamos a tener que vivir por las malas acciones, malas decisiones y malas
mal momento, ¿verdad?, que nosotros hicimos, malas acciones, pero que Dios en su misericordia ya va a volverte a levantar, pero ahora vas a tener que enfrentar, hacerle frente a esas consecuencias. Y muchas veces, muchas personas, como ella decía, la careta más fuerte que ponen para no hacerse ver que todo está acabado, para no hacerse ver que están sangrando por dentro, es el orgullo. El orgullo te hace que te levantes, que te caigas y te levantas, te sacudes y vuelves a continuar, pero eso no quiere decir que no vas caminando con ese dolor, no quiere decir que no vas caminando todavía con esa tristeza. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han sido abusados sexualmente? Llegan al momento de la redención con Dios, Dios les enseña a sanar, a perdonar, pero muchas veces todavía está esas secuelas del abuso, ese recuerdo de ese momento traumático, de cuando la persona te tocó, la persona robó tu privacidad, tu gozo, tu felicidad, y más cuando si eras niño, niña, ¿verdad? Y te dice el Señor que tienes que perdonarlo, sí, puedes perdonarlo y tienes que perdonarlo porque eso es algo que a nosotros nos conviene, no por el bien de ese hombre, porque tal vez ese hombre va a seguir tocando personas, va a seguir violando, va a seguir abusando de otras niñas, pero el perdón lo hace por ti, lo hace por ti y lo hace por mí. Y quiero decirte en esta hora, hermano, hermana o persona que no conoces de Dios, que sí hay un acto redentivo, un acto de redención en Dios. No es nada más, yo he escuchado esto, personas a veces que aman con nosotros, que dicen, yo no puedo olvidar, yo todavía los pensamientos de mi esposo cuando me golpeaba están, de la traición todavía están. Yo no puedo sacarme, llevo años en el cristianismo, han ustedes orado por mí, han orado por mí, ¿verdad? El pastor dice, y me ha dado consejos, pero yo no puedo sacármelo. Le dije, mira, yo le dije a una mujer, eso no va a ser de la noche a la mañana, lo que tú tienes que hacer y tu deber es meterte a la presencia de Dios. Le digo, porque la presencia de Dios te va a hacer que tú ames, que tú perdones, que tú busques y que tengas ese acto de redención hacia esa persona que te traicionó. Yo recuerdo a la persona que me tocó cuando yo era niña y que Dios, cuando vine al ministerio, que me empezaron a ministrar, me dijo una hermana, me dijo, mira, tú tienes que perdonar eso. Le dije, pues creo que ya lo perdoné. Dice, no has perdonado. Dice, eso tiene que ser de parte de Dios. Dice, tiene que venir su acto y su poder sobre ti para que tú puedas perdonarlo. Yo le empecé a pedir a Dios, ella me aconsejó lo que te acabo de decir, me empecé a meter a la presencia, me empecé a meter bajo la gloria de Dios, y Dios empezó a hablar a mi alma, empezó a sanar todo eso que estaba sangrando. Y recuerdo que una vez el Señor me dijo esto, me dijo, mira, el perdón no quiere decir que Él va a cambiar, pero este acto de perdón es por ti para que no te llenes más de resentimiento, para que tú no te llenes más de rencor, para que tú aprendas a tener gozo en mi vida, porque has tenido un gozo, pero pasa una circunstancia o viene otra vez el recuerdo y se te va el gozo, ¿verdad? Entonces me dijo, tienes que aprender a perdonar. Y de ahora en adelante no solamente a todos aquellos que te han ofendido, para que tú también llegues a aprender a pedir perdón. Y así fue. Así ha sido hasta la fecha, sigue trabajando Dios en mi vida. Pero claro, yo he perdonado personas, pero eso no quiere decir que la confianza vuelve a ser igual, por supuesto que no. Lamentablemente por eso tenemos que tener cuidado con nuestros actos, las acciones. Cuando tenemos una amistad, hay amistades que se pierden. Hay relaciones que se pierden porque la confianza ya no vuelve a ser la misma. Y solamente Dios puede regenerar ese muro de confianza nuevamente, porque ya no vuelve a ser lo mismo. Sí hay consecuencias, por supuesto. Ya no puedes abrir la puerta de tu casa a esa persona porque ya no es lo mismo. Y eso no te hace sentirte mal. No es que ya estés lleno de pecado, no, como dijo esta psicóloga, quiere decir que Dios está empezando a hacer algo, ya hiciste
un paso muy importante, perdonaste, ya eso te va a liberar y Dios va a decidir, porque a lo mejor esa persona no va a cambiar y también pues a veces tú tienes que poner tu protección, ¿verdad? Pero tener cuidado, ¿verdad? Ya no brindarle la misma confianza a esa persona porque sabes que esa persona pues te puede volver a lastimar. Pero tú vas, mientras Dios va trabajando en ti, a veces pues Dios permite que tú te sigas envolviendo en las cosas de Dios y que no dejes que el enemigo venga a bombardearte con cosas que no. Pero sí es importante que tú aprendas a buscar este acto de redención de parte de Dios y esto se administra a través de la gloria de Dios, no por un buen consejo y como dijo esta psicóloga, ni siquiera por lo que yo le diga, le dijo el pastor. Dijo, es porque usted tiene que buscar esa comunión con Cristo para que Cristo le ayude a olvidar, le ayude a perdonar. Así que en este momento te invito para que me acompañes en este acto de oración y le pidas a Dios que te ayude, que te empiece a romper esos albrojos, esos espinos que todavía están marcando tu vida. Así que nos unimos en este momento. Padre, bendigo en esta hora, Señor, la onda radial a todo hombre fuerte que se opone de las tinieblas, de las comunicaciones, Padre. Cúbreme con tu preciosa sangre y cubre a tu pueblo, bendito Dios, que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando de una manera especial sobre todas esas personas que no pueden perdonar, Padre, que no pueden olvidar. Ayúdanos a no ser como Taré, Padre, que no queremos estar estancados en el pasado, sino que tú borres esos recuerdos y nos ayudes a ver el presente y el futuro, Padre, porque para ti ya todo lo demás está borrado, Padre. Y ayúdanos aún si nosotros hemos ofendido a tener ese don, Padre, quebrantar ese orgullo para poder pedir perdón, Señor, y liberarnos, Señor, de ese acto maravilloso de redención que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos a llenarnos de tu amor, de tu presencia, de tu esencia, Padre. Quebranta todo orgullo, toda necedad, toda soberbia, Padre, y toda altivez, y que tu espíritu siga caminando, Señor, conforme a ti te place, mi amado Dios. Derrama de tu poder divino, derrama de tu unción, Padre, sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre aquellos que aún no te conocen, Padre, que aún no han entendido ese sacrificio hermoso de la cruz, Padre. Revélate a ellos, Señor. Visítalos, Padre. Tú dijiste que nos vas a visitar, Padre. Empieza a visitar a tu pueblo, empieza a visitar aún al que no te conoce. Revélate a ellos, bendito Dios, y que tu hermosa presencia, Señor, sea santificando, Señor, todas esas áreas, Señor, llenas de neblina, Señor, llenas de telaraña, Padre. Ayúdanos a limpiarnos cada vez más para ti, que tu hermosa presencia, Señor, venga, Señor, a través de tu comunión, Señor, con nosotros, Padre, a borrar todo lo que todavía el enemigo usa para acusarnos, para hacernos sentir culpables, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. El 10 de junio tenemos bautizos. Los invitamos en el área de Sunnyside y en Washington. Síganos escuchando por www.vértice dimensional.